Mi nuera organizó una fiesta sorpresa para mi hijo en mi propia finca. No me invitaron, publicó ella. Nuestro hogar, nuestra fiesta, nuestra familia. Me quedé en silencio. A las 11 de la noche apagué el generador eléctrico. Oscuridad total. Oyeron una voz. 11 de la noche. Mi mano estaba sudorosa, aferrada al mando a distancia del generador. Desde el otro lado de la propiedad, podía oír las risas, la música a todo volumen, el tintineo de las copas, mi finca, mis 30 años de sudor. Y allí estaba yo, escondida como una intrusa en mis propias tierras. Respiré hondo y apreté el botón. Clic. La oscuridad lo devoró todo. Un segundo de silencio. Luego empezaron los gritos, agudos, desesperados. El tipo de grito que sale cuando pierdes el suelo bajo tus pies sin previo aviso. Cogí el micrófono conectado a los altavoces que había instalado en secreto por toda la finca. Mi voz salió distorsionada, grave, casi irreconocible. Esta propiedad tiene una dueña, y os está observando a todos y cada uno de vosotros. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. Podía oír el sonido de los móviles encendiéndose a toda prisa, pequeñas luces parpadeando en la oscuridad como luciérnagas aterrorizadas. Habéis entrado sin permiso, habéis mentido, habéis robado. Todo está siendo grabado. Las autoridades ya lo saben. Luego vino la desbandada, tropezones, maldiciones. Alguien se cayó a la piscina. Otro derribó la mesa de la tarta. Fue un caos delicioso. Pero, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo una viuda de 68 años, una madre devota, acabó cortando la luz de su propia finca para echar a su propio hijo? Dejadme retroceder, porque esta historia no empezó esa noche. Empezó mucho antes. Y lo que vais a oír os hará hervir la sangre tanto como a mí. Si alguna vez os habéis sentido como si alguien de vuestra familia os tratara como un felpudo, si han usado vuestra generosidad como una debilidad, entonces entenderéis cada palabra que voy a decir. Y si aún no habéis pasado por ello, prestad atención, porque esto le puede pasar a cualquiera. Me llamo Elena, y esta es la historia de cómo casi pierdo todo lo que construí y cómo recuperé mi dignidad en la oscuridad. Si queréis escuchar historias reales de gente que se levantó cuando todos esperaban que cayera, suscribíos al canal, porque lo que viene no es un cuento de hadas, es la vida real, cruda y sin filtros. Pero antes de contaros cómo llegué a ese apagón, necesito que entendáis quién soy y, sobre todo, qué significa esa finca. Porque no era solo un trozo de tierra. Era cada gota de sudor mía y de mi difunto marido, Javier, convertida en raíces, en ladrillos, en un sueño. Una propiedad de 5 hectáreas en la Sierra de Madrid. Cuando digo eso, la gente piensa en lujo, en dinero fácil. No saben nada. Cada centímetro de esa tierra nos costó sangre. Mi marido Javier era obrero de la construcción. Yo era maestra de escuela pública. No nacimos en cuna de oro. Lo que teníamos era fuerza de voluntad y una terquedad a prueba de bombas, que se negaba a aceptar que la gente trabajadora no pudiera tener su propio pedacito de paraíso. Compramos el terreno en 1987. Estaba lleno de maleza, de serpientes, la tierra era dura. Javier pasaba la semana trabajando en Madrid, y cada fin de semana subíamos. Él cavaba, levantaba muros, yo cargaba ladrillos, mezclaba cemento, pintaba. Nuestros hijos, Marcos y Victoria, crecieron viéndonos construir ese lugar con nuestras propias manos. Tardamos 30 años. 30. No lo hizo ningún constructor, lo hicimos nosotros. La casa principal tiene 5 dormitorios en suite, cada uno decorado con cosas que encontrábamos en simples viajes por los pueblos de Castilla. El salón de fiestas se construyó ladrillo a ladrillo durante un verano tan caluroso que me desmayé 2 veces. La piscina climatizada fue el sueño que cumplimos cuando Javier por fin se jubiló. El campo de fútbol lo hizo él mismo porque quería ver a sus nietos jugar allí algún día. La barbacoa de obra es enorme. Javier decía que tenía que ser lo bastante grande para un cochinillo entero para cuando viniera toda la familia. Le encantaba tener gente en casa. Organizaba barbacoas que duraban todo el día. Tocaba su vieja guitarra, contaba chistes malos. La finca era el lugar más feliz del mundo. Hasta 2018, cuando sufrió un infarto fulminante. Se desplomó en el porche, mirando el atardecer que tanto amaba. No hubo tiempo para despedidas. No hubo tiempo para nada. Me quedé viuda a los 61 años.
Y de repente, ese lugar inmenso se volvió demasiado vacío, demasiado silencioso. Caminaba por las habitaciones y oía el eco de mis propios pasos. Veía la silla donde él solía sentarse, su taza todavía en la alacena, sus zapatillas junto a la puerta. Pensé en venderla, os juro que sí. Pero cada vez que lo consideraba, sentía que estaba traicionando nuestra historia. Así que decidí que la mantendría en pie, sola si hacía falta. Mis hijos tenían sus propias vidas. Marcos, el mayor, 43 años, abogado, siempre fue el responsable, serio, centrado, de los que planifican el futuro. Le pagamos toda la universidad privada, le dimos la entrada para su piso en Chamberí, le ayudamos siempre que lo necesitó. Victoria, 39 años, médica, más relajada, casada con Roberto, un profesor de gimnasia. Tienen 2 hijos, mis nietos, Leo y Mía. A ellos también les ayudé económicamente. Siempre hice un esfuerzo, porque eso es lo que hacían los padres, ¿no? Sacrificarse, dar, construir puentes para que sus hijos no tuvieran que nadar tan duro como nosotros. Después de la muerte de Javier, la finca se convirtió en mi propósito. Me levantaba temprano, iba allí al menos 2 veces por semana. Cuidaba el jardín, limpiaba, ordenaba. Tenía una cuidadora, Carmen, que me ayudaba. Pero yo me aseguraba de estar presente. Era mi conexión con él. Mi manera de mantener vivo a Javier. Solo el IBI eran 5.000 euros al año. La electricidad, dependiendo del mes, llegaba a los 300 euros. El mantenimiento de la piscina, el campo, los árboles frutales, otros 500 euros al mes. Tenía mi pensión de maestra y la de viudedad de Javier. Daba para vivir, a veces justo, pero daba. Nunca me quejé, porque ese lugar valía cada céntimo. Un agente inmobiliario me ofreció 1,5 millones de euros por la propiedad. Me negué en rotundo. No era cuestión de dinero, era cuestión de memoria, de dignidad, de no renunciar a lo que tanto habíamos luchado por tener. Marcos incluso comentó en su momento: «Mamá, es mucho dinero. Podrías vender, comprar un piso más pequeño, vivir cómodamente». Le miré y le dije: «Hijo, ya vivo cómodamente. Esta finca no es una carga, son mis raíces». No insistió entonces, pero debería haber notado el brillo diferente en sus ojos cuando mencioné el valor. Debería haberme dado cuenta de que algunos hijos miran a sus padres y ven una finca antes que a una persona. Debería haberme dado cuenta de que la mujer que había elegido para casarse miraba esa finca con ojos que ya estaban redecorando, reformando, publicando en redes sociales. Pero no me di cuenta, porque una madre siempre cree que conoce a sus hijos, siempre cree que el amor es garantía suficiente contra la traición. Y ahí es cuando todo empezó a desmoronarse, lenta, silenciosamente, como las termitas que comen por dentro hasta que toda la estructura cede. Porque hace 4 años Marcos me presentó a Leticia, y yo, ingenua, sonreí y abracé a la mujer que intentaría robarme todo. Leticia tenía 35 años cuando conoció a mi hijo, ejecutiva de publicidad, melena rubia platino, de esas que cuestan una fortuna mantener. Uñas siempre impecables, de gel, manicura francesa perfecta, ropa de marca, bolso de firma, tacones hasta para ir a la esquina. La primera vez que pisó la finca, fue como si hubiera entrado en una exposición. No miró los árboles que plantamos, miró el potencial. No vio la historia, vio una publicación de Instagram. «Qué pasada de sitio, suegra», dijo con ese entusiasmo que parecía ensayado. «Se podrían hacer tantas cosas aquí. Eventos, bodas, fiestas temáticas». Sonreí cortésmente. Nosotros solo la usamos para la familia. Es nuestro rinconcito de paz. Ella soltó una risita. «La paz está bien, pero un lugar así parado es un desperdicio, ¿no crees?» Javier siempre decía que yo tenía un sexto sentido para la gente falsa. Ese día se me revolvió el estómago, pero ignoré la sensación. Al fin y al cabo, mi hijo estaba enamorado. ¿Y qué madre quiere aguarle la fiesta a su hijo? La boda fue grande, cara. Leticia se aseguró de que cada detalle fuera perfecto. La ceremonia fue en una finca histórica de la sierra, con un catering que costó 20.000 euros y una decoración que parecía sacada de una revista. Marcos pagó la mitad. Yo ayudé con 10.000 euros. Sus padres, empresarios de la zona, cubrieron el resto. Durante el banquete, Leticia me llevó a un lado. Sonrisa blanquísima, perfume abrumador. «Suegra, gracias por todo. Eres una madre increíble». Una pausa calculada. «¿Sabes?
Marcos y yo estábamos hablando. Cuando tengamos hijos, sería maravilloso que crecieran viniendo a la finca cada fin de semana para crear recuerdos, ¿sabes? Mi corazón se enterneció. Claro que sí, cariño. La finca es para la familia. Me apretó la mano. Demasiado fuerte. Exacto. Para la familia. En ese momento pensé que era un gesto de cariño. Hoy veo que era una reclamación. Los primeros meses fueron tranquilos. Venían los domingos. Leticia hacía 1000 fotos, lo publicaba todo, siempre etiquetando la ubicación, siempre con pies de foto como «nuestro refugio» o «la familia es lo primero». Hasta me pareció tierno. Pero luego empezaron las sugerencias. «Suegra, ¿por qué no cambias el color de la fachada? Este beige es un poco de los 90. Esta barbacoa es muy grande, pero se ve un poco vieja, ¿no? Una de acero inoxidable quedaría genial. Esa habitación de invitados podría ser un despacho. Marcos trabaja tanto, sería perfecto. Yo le quitaba importancia. Decía que me gustaban las cosas como estaban, que la casa tenía el toque de Javier y el mío. Leticia sonreía, pero la sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Un día, apareció con una decoradora de interiores sin avisarme. ¡Sorpresa, suegra! He contratado a Cintia para que nos dé unas ideas de modernización, solo para darle un lavado de cara al sitio, ¿sabes? Para revalorizarlo. Me quedé helada. Leticia, yo no he pedido esto. Ya lo sé. Es un regalo mío. Te mereces vivir en un espacio actualizado. La decoradora empezó a medir, a tomar notas, a sugerir demoliciones. ¿Demoliciones? En mi casa. Respiré hondo. Señora, gracias, pero no será necesario. Leticia, necesito hablar contigo. La saqué al porche, lejos de la decoradora. Cariño, agradezco la intención, pero esta casa no necesita un lavado de cara. Es perfecta como está. Cada rincón guarda un recuerdo. No voy a cambiar eso. Leticia se cruzó de brazos. Su postura cambió. Vale, suegra, pero ¿no crees que estás un poco apegada de más? Quiero decir, Javier ya no está. La vida sigue. Sentí un cuchillo en el pecho. Leticia, no vuelvas a hablar de mi marido de esa manera. Ella puso los ojos en blanco. Por primera vez, vi quién era en realidad. Vaya, perdona, no quería ofender. ¿Es que eres tan reacia al cambio? No es sano. Marcos apareció justo entonces. ¿Todo bien aquí? Leticia se transformó. Voz melosa, ojos llorosos. No es nada, cariño. Intentaba ayudar a tu madre y se ha enfadado conmigo. Miré a mi hijo, esperando que me defendiera, que dijera que entendía que esa casa era sagrada. Pero él solo suspiró, cansado, como si yo fuera el problema. Mamá, Leticia solo intentaba ayudar. No tienes por qué ser tan rígida. ¿Rígida? Yo, que construí ese lugar con mis propias manos. Se fueron pronto ese día. Leticia ni se despidió. Me quedé sola en el porche, viendo el atardecer, el mismo que solía ver Javier. Y por primera vez desde que murió, me sentí completamente sola, porque me di cuenta de que la amenaza no venía de fuera, venía de dentro de mi propia familia. Carmen, la cuidadora, me trajo un café. Se sentó a mi lado. Señora Elena, esa chica no es trigo limpio. Siempre está midiendo las cosas con la mirada. El otro día me preguntó cuánto vale la finca. Se me heló la sangre. ¿Estás segura? Segurísima. Le dije que no sabía, pero insistió. Le di las gracias por el café, pero no pude beberlo. El nudo en la garganta era demasiado grande. Esa noche, sola en mi piso de la ciudad, miré fotos antiguas. Yo y Javier, jóvenes cubiertos de polvo de cemento, sonriendo. Marcos de bebé en sus brazos. Victoria aprendiendo a andar en el césped que apenas existía. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Eran solo celos de suegra? Pero algo dentro de mí, ese sexto sentido que Javier tanto valoraba, me gritaba: «Ten cuidado». Leticia no quería ayudar, quería conquistar. Y lo peor era que mi hijo no lo veía, o peor aún, lo veía y la elegía a ella. 6 meses después del incidente con la decoradora, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. Leticia estaba más callada. Marcos me visitaba solo a veces. Respiré aliviada. Pensé que había exagerado. Qué tonta fui. Un miércoles por la tarde, Marcos apareció en la finca sin avisar. Eso era raro. Siempre llamaba antes. El trabajo de un abogado es absorbente. No solía hacer visitas sorpresa entre semana. Yo estaba sentada en el porche, bebiendo un té helado,
Cuando oí su coche en la entrada, me levanté, ilusionada. Hijo, qué sorpresa más agradable. Salió del coche despacio, con las manos en los bolsillos, la postura de alguien que ha ensayado una conversación difícil. Hola, mamá. ¿Puedo sentarme? Claro. ¿Quieres un café? Hoy he hecho bizcocho de maíz. No, gracias. Se sentó, pero no me miraba a los ojos. Mamá, tengo que hablar contigo de algo serio. El corazón se me aceleró. ¿Enfermedad? ¿Divorcio? ¿Dinero? Habla, hijo. Me estás preocupando. Respiró hondo. Es sobre la finca. Silencio. Leticia y yo hemos estado pensando. Tú pasas la mayor parte del tiempo en tu piso de la ciudad, ¿verdad? Vienes aquí 2, 3 veces por semana como mucho. El sitio está vacío. Es demasiado grande para una sola persona. No me gustaba por dónde iba la conversación. Marcos, cuido muy bien de este lugar. Carmen me ayuda. Todo está en orden. Lo sé, mamá. No es eso. Una pausa. Estábamos pensando en firmar un usufructo vitalicio. Tú seguirías siendo la dueña legal. Todo a tu nombre. Pero nosotros nos encargaríamos del cuidado, del mantenimiento. Podríamos usarla los fines de semana. Sería bueno para todos. Usufructo vitalicio. Las palabras resonaron en mi cabeza como un disparo. Marcos, ¿me estás pidiendo que te entregue el uso de mi casa? No es entregarla, mamá. Es compartirla. Total, tú casi no la usas. ¿Quién dice que no la uso? Suspiró con impaciencia. Mamá, sé sincera. Vienes, estás unas horas y vuelves a la ciudad. Este sitio se queda vacío toda la semana. Es un desperdicio. Podríamos optimizarlo, hacer eventos, incluso alquilarlo ocasionalmente para cubrir los gastos. ¿Alquilarlo? Me levanté de la silla. ¿Quieres alquilar la casa que tu padre construyó con sus propias manos? No tienes por qué ser tan dramática. Dramática. Me llamó dramática. Marcos, esta finca no es una inversión, es nuestra vida. Es cada fin de semana que tu padre pasó aquí en vez de descansar. Es cada ladrillo que yo cargué estando embarazada de ti. Es donde están sus cenizas, debajo de ese viejo roble. Se puso rojo. Mamá, por eso mismo. Estás anclada en el pasado. Papá ya no está. La vida sigue. Tenemos que ser prácticos. ¿Prácticos? ¿Quién te ha enseñado a hablar así? Ha sido ella, ¿verdad? No metas a Leticia en esto. Ella está en medio de esto. Seguro que fue ella quien te metió esa idea en la cabeza. Marcos se levantó, agitado. Leticia solo quiere lo mejor para nuestra familia, a diferencia de ti, que prefieres dejar que este sitio se caiga a pedazos antes de dejarnos hacer algo productivo con él. Las palabras caiga a pedazos cortaron el aire como un cuchillo. Me quedé en silencio, mirando a mi hijo, al hombre que había llevado en mi vientre, amamantado, enseñado a andar, a leer, a ser una buena persona, y vi a un extraño frente a mí. Marcos, ¿de verdad crees que estoy dejando que este sitio se caiga a pedazos? Él desvió la mirada. Creo que estás demasiado apegada a las cosas materiales, y eso no es sano. Apegada a las cosas materiales. 30 años de sudor se habían convertido en un apego. Fuera de mi casa. Parpadeó, confundido. ¿Mamá? He dicho que te vayas de mi casa. Estás exagerando. Fuera, Marcos. Cogió las llaves del coche, molesto. Vale, me voy. Pero cuando entres en razón y te des cuenta de que tengo razón, volveremos a hablar. Se metió en el coche, dio un portazo y se fue a toda velocidad, levantando polvo en el camino de tierra. Me quedé en el porche, temblando, no de miedo, sino de rabia. Carmen apareció con un vaso de agua. Señora Elena, respire. Esto no es bueno para su corazón. Bebí el agua de un trago. Carmen, ¿qué he hecho mal? ¿En qué me he equivocado al criarlo? Me cogió la mano, callosa, cálida, real. Usted no se ha equivocado. Pero esa mujer tiene un pico de oro, y un hombre enamorado es ciego y sordo. Esa noche volví a mi piso de la ciudad con el corazón roto. Llamé a Victoria. Se lo conté todo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo en voz baja: Mamá, tengo que contarte algo. Leticia ha creado un grupo de WhatsApp. Ella, Marcos, yo y Roberto. Se llama Familia García. Planificación. Se me heló la sangre. ¿Planificación de qué? ¿De la finca, mamá? Está intentando convencer a todo el mundo de que ya no puedes cuidarla sola.
de que tenemos que tomar las riendas de la gestión. Palabras suyas, no mías. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con esto? No, mamá. Les dije que es un disparate, que estás lúcida, sana, que eres dueña de tus actos. Pero Marcos, mamá. Marcos está de su parte. Colgué el teléfono, me senté en el sofá, y por primera vez en 7 años, desde la muerte de Javier, lloré de desesperación. Porque me di cuenta de que no se trataba solo de la finca, se trataba de control. Se trataba de que ellos decidieran mi futuro sin consultarme. Se trataba de que me convirtieran en una anciana incapaz y prescindible solo para justificar su robo. Y lo peor de todo era que mi propio hijo lideraba el ataque. Pasé toda la noche en vela, mirando al techo, pensando en ese grupo de WhatsApp que existía sin mi conocimiento, planificando mi vida, mi propiedad, mi futuro, como si yo no existiera. A la mañana siguiente, Victoria me llamó temprano. Mamá, voy a añadirte al grupo. Tienes que ver lo que está pasando. Cariño, no sé si quiero. Mamá, tienes que verlo. Unos minutos después saltó la notificación. Victoria te ha añadido a Familia García. Planificación. Lo abrí. 47 mensajes sin leer. Empecé a leer, y cada palabra era una puñalada. Leticia, hace 3 días. Chicos, tenemos que hablar en serio de la situación de Elena. Ya no se las arregla sola con la finca. El sitio se está viniendo abajo. ¿Viniendo abajo? Acababa de pintar la valla exterior. Marcos. Cierto. Hablé con ella ayer. Intenté sugerirle lo del usufructo. Se puso como loca. Histérica. Histérica. Me llamó histérica por defender lo que era mío. Leticia. Cariño, es normal. Los mayores se apegan mucho. A veces pierden el sentido de la realidad. Tenemos que actuar por su propio bien, aunque ella ahora no lo entienda. Los mayores pierden el sentido de la realidad. Me temblaba la mano mientras sostenía el móvil. Roberto, el marido de Victoria. Chicos, con todo el respeto, ¿no deberíamos hablar con Elena en vez de sobre Elena? Leticia. Roberto, entiendo tu punto. Pero no conoces a tu suegra tan bien como nosotros. Es cabezota. Si no tomamos las riendas, va a acabar perdiéndolo todo. ¿Y si se cae? ¿Se hace daño allí sola? ¿Quién va a ser el responsable? Nosotros. Cabezota. Otra vez esa palabra. Marcos. Leticia tiene razón. Mi madre siempre ha sido difícil de llevar cuando se le lleva la contraria. Tenemos que pensar estratégicamente. Estratégicamente. Mi hijo estaba conspirando contra mí. Leticia. Vale. Equipo. Esta es mi sugerencia. Asumimos la gestión de la finca. Incluso podemos generar unos ingresos extra alquilándola para eventos. Repartimos los beneficios con Elena. Ella puede seguir yendo cuando quiera, pero nosotros tendremos el control. Evitaremos que cometa errores. ¿Errores? Cuidar de lo mío era un error. Marcos. Me gusta. Pero tiene que firmar el usufructo. ¿Cómo la convencemos? Leticia. Dejádmelo a mí. Voy a hablar con un amigo abogado. Hay algunos resquicios legales cuando una persona es mayor y vive sola. Podríamos argumentar incapacidad para gestionar su patrimonio. Incapacidad para gestionar su patrimonio. Querían declararme incapacitada. Victoria. Chicos, ¿os estáis oyendo? Mi madre tiene 68 años, no 98. Es una maestra jubilada, una viuda, está sana. No podéis hacerle esto. Leticia. Victoria. Nadie está haciendo nada malo. Es por su protección. Algún día lo entenderás. Victoria. Protección es respetar su autonomía. Marcos. Venga ya, Victoria. Siempre has sido la favorita de mamá. No ves las cosas con objetividad. Tenemos que actuar. La favorita de mamá. Como si el amor de una madre fuera una cuestión de favoritismos. Seguí leyendo. Había mensajes sobre cuánto valía cada parte de la finca, sobre cuánto podrían cobrar por alquilarla para eventos, sobre las reformas que harían, sobre cómo convencerían a los abogados, sobre cómo me apartarían de mi propia casa. Dejé de leer cuando llegué a un mensaje de Leticia de hacía 2 días. Leticia. Chicos, he conseguido una copia de la llave de la finca en el cerrajero del pueblo. Le dije que Elena lo había autorizado. Ahora tenemos acceso cuando queramos. Un emoticono de un guiño. Cómplice. Delictivo. Había robado la llave de mi casa.
Llamé al cerrajero de inmediato. Señor López, ¿una mujer llamada Leticia ha sacado una copia de mis llaves? Un silencio avergonzado. Señora García, dijo que usted se lo había pedido. Pensé que... ¿Le dio a alguien una copia de las llaves de mi casa sin confirmarlo conmigo? Lo siento mucho, señora García. Parecía tan segura. Dijo que era su nuera. Colgué. Respiré hondo y tomé la primera decisión estratégica. No iba a reaccionar con emoción. Iba a reaccionar con inteligencia. Llamé a otro cerrajero. Cambié todas las cerraduras de la finca ese mismo día. Me gasté 600 euros en cerraduras de alta seguridad con llaves que no se podían copiar sin el DNI. No se lo dije a nadie. Instalé 3 cámaras de seguridad ocultas. Una en la entrada, otra junto a la barbacoa, otra en el salón de fiestas. Eran discretas, sin luces parpadeantes, conectadas directamente a mi móvil. Carmen me ayudó. Señora Elena, está haciendo lo correcto. Esta gente no es de fiar. Volví al grupo de WhatsApp. No escribí nada, solo observé. Leticia seguía planeando. Marcos seguía asintiendo. Roberto y Victoria seguían intentando discutir, pero eran ignorados. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Leticia. Vale, chicos, decidido. La semana que viene vamos para allá. Hablamos con Elena con firmeza, y si no entra en razón, presentamos una demanda judicial. Tengo un abogado que puede agilizar el proceso. Marcos. De acuerdo. Ya está bien de esperar a que entre en razón. ¿Entrar en razón? Miré esa pantalla, el nombre de mi hijo, el de esa mujer, y me di cuenta de que llorar no lo solucionaría. Gritar no lo solucionaría. Rogar no lo solucionaría. Porque cuando alguien decide que no importas, ningún argumento emocional funciona. Necesitaba una estrategia, necesitaba pruebas, necesitaba un plan. Cogí el teléfono. Llamé a un abogado que me había recomendado una amiga. El señor Robles, especialista en derecho de familia y de propiedad. Concerté una cita para esa misma tarde. Cuando colgué, miré por la ventana de mi piso. El cielo estaba nublado. Iba a llover. Pero dentro de mí, por primera vez en semanas, sentí algo más que desesperación. Sentí determinación. Porque yo había construido esa finca. Había sudado, sangrado y llorado por esa tierra. Y nadie me la iba a quitar mientras tuviera fuerzas para luchar. Ni siquiera mi propio hijo. El señor Robles tendría unos 55 años, pelo canoso y gafas discretas. Su despacho estaba en un edificio antiguo del centro, de esos con ascensor de rejas que crujía, nada lujoso. Pero su forma de recibirme, mirándome a los ojos, dándome la mano con firmeza, me hizo sentir que había elegido bien. Señora García, por favor, siéntese. Cuéntemelo todo. Y se lo conté. Le enseñé los mensajes del grupo, el recibo de las cerraduras nuevas. Le hablé de la llave robada, de las sugerencias de usufructo, de la conversación con Marcos. Tomó notas lentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró con una seriedad que me dio un escalofrío. Señora García, tiene usted un caso muy sólido. Lo que están haciendo es abuso patrimonial. Es un delito. El allanamiento, la copia no autorizada de llaves, los intentos de coacción psicológica, todo ello es motivo de demanda. El corazón se me aceleró. ¿Puedo demandar a mi propio hijo? Puede, y francamente debería. Pero hizo una pausa. ¿De verdad quiere ir por ese camino? Una demanda contra su hijo se convierte en una guerra para toda la vida. Negué con la cabeza. No quiero una guerra. Solo quiero que me dejen en paz. Entonces le sugiero lo siguiente. Montamos un expediente completo. Capturas de pantalla, grabaciones, testigos. Lo guardamos como un as en la manga. Si ellos intentan algo legal contra usted, contraatacamos con todo lo que tenemos. Pero primero, esperemos su próximo movimiento. ¿Esperar? Pero seguirán. Exacto. Y documentaremos cada paso. Cuanta más cuerda les demos, más se ahorcarán ellos solos. Salí del despacho con un nudo en el estómago, pero también con un plan. 3 días después, un sábado por la mañana, recibí una alerta en el móvil. Las cámaras de la finca detectaron movimiento. Abrí la aplicación y me quedé helada. Leticia y Marcos estaban allí, en mi finca, sin permiso, sin avisar. Ella había intentado usar la llave antigua. No funcionó.
así que entraron a la fuerza. Lo vi en la grabación. Marcos forzó la ventana de la cocina hasta que el pestillo cedió. Allanamiento de morada, grabado en vídeo. Pero no llamé a la policía. Todavía no, porque quería ver hasta dónde llegarían. Lo vi todo en mi móvil. Leticia, paseando por la casa como si fuera la dueña, abriendo armarios, midiendo espacios, haciendo fotos. Cariño, mira este salón. Caben 80 personas fácilmente. Podríamos cobrar 2.000 euros por alquilarlo para una fiesta. En 2 meses, se paga la reforma. Marcos deambulaba por las habitaciones, mirando las cosas. Se detuvo frente a la foto de su padre en la pared. Se quedó allí unos segundos. Pensé que sentiría algo, pero solo negó con la cabeza y siguió a Leticia. Fueron a la zona de la barbacoa. Leticia se quejó de que era vieja, fea, anticuada. Lo reformaremos todo. Acero inoxidable, moderno, luces LED. Quedará de revista. ¿Y mi madre? Nunca estará de acuerdo. Leticia se encogió de hombros. Entonces no le pedimos permiso. Lo hacemos y punto. Ya se acostumbrará. Lo hacemos y punto. Como si yo fuera un mueble. Algo que hay que sortear. Estuvieron unas 2 horas. Cuando se fueron, dejaron la ventana rota abierta, sin ni siquiera molestarse en cerrarla bien. Llamé inmediatamente al señor Robles. Le envié los vídeos. Perfecto, señora García. Ahora tenemos el allanamiento grabado. Pero no mueva ficha todavía. Dejemos que se sientan seguros. Pero han entrado en mi casa a la fuerza. Lo sé. Y les va a costar caro, pero a su debido tiempo. Confié en él porque no tenía muchas más opciones. Llamé a un manitas para que arreglara la ventana. La reforzamos con un cierre interior. Me gasté otros 150 euros. Carmen estaba furiosa. Señora Elena, esto es inaudito. ¿Cómo puede un hijo hacerle esto a su madre? No tenía respuesta, porque no tenía sentido. Nada de aquello tenía sentido. 2 días después, recibí un mensaje de Victoria. Mamá, prepárate. Leticia está planeando una fiesta de cumpleaños sorpresa para Marcos en la finca. No te va a invitar. Leí el mensaje 3 veces, pensando que había entendido mal. ¿Cómo que no me va a invitar? Es el cumpleaños de mi hijo en mi finca. Lo sé, mamá. Se lo dije. ¿Sabes lo que me contestó? Que montarías un numerito, que estropearías el ambiente, que era mejor celebrarlo solo con la gente que de verdad le importa. La gente que de verdad le importa. La madre que le dio a luz, le crió, le pagó la universidad, le dio la entrada de su piso. Yo no importaba. ¿Cuándo es? El 15. En 10 días. ¿Y Marcos sabe que no estoy invitada? Un silencio pesado al otro lado. Victoria respondió. Está de acuerdo con ella, mamá. Dijo que sería menos complicado sin ti. Menos complicado. Colgué el teléfono, me senté en la cama y tuve que agarrarme al cabecero para no desmayarme. Porque duele. Duele de una forma que las palabras no pueden explicar cuando tu hijo te borra, te excluye, te trata como una molestia. ¿Lloré? Lloré hasta que me dolió la garganta, pero luego me sequé las lágrimas. Abrí el portátil y empecé a planificar, porque si iban a hacer una fiesta en mi finca sin invitarme, yo iba a estar allí de todas formas, solo que mi presencia no les iba a gustar. Llamé al señor Robles. Señor Robles, cambio de planes. Van a volver a allanar mi propiedad el día 15 con docenas de testigos, y esta vez yo estaré allí. Se rió al otro lado de la línea. Señora García, ¿qué está planeando? Justicia. 15 de agosto. 43º cumpleaños de Marcos. Me desperté a las 6 de la mañana. No había dormido bien en toda la noche, dando vueltas en la cama, pensando en todos los cumpleaños anteriores. Cuando era pequeño, me levantaba temprano para llenar la casa de globos. Le hacía su tarta de zanahoria favorita con cobertura de chocolate. Cantábamos el cumpleaños feliz en familia. Javier tocaba su guitarra desafinada. Nos reíamos. Este año, ni siquiera sabía si mi hijo se acordaría de que existo. Me levanté, fui a la cocina. Hice esa tarta de zanahoria. No sé por qué. Quizás por costumbre, quizás por desesperación. Mientras mezclaba la masa, lloraba en silencio. Las lágrimas caían en el bol, mezclándose con los huevos y el aceite. La horneé, hice la cobertura. La dejé enfriar. Cogí el regalo que había comprado hacía semanas. Una chaqueta de cuero auténtico, de esas que siempre decía que quería. 500 euros. La envolví en papel de estraza con un lazo de arpillera, como a él le gustaba. A las 10 de la mañana,
Llamé a su móvil. Sonó y sonó. Buzón de voz. Hola, soy Marcos. Deja un mensaje. Hijo, soy mamá. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Llámame cuando puedas. Colgué. La mano me temblaba. Esperé 1 hora, 2 horas. Le envié un mensaje de texto. Feliz cumpleaños, hijo mío. Que Dios te bendiga siempre. He hecho tu tarta favorita. ¿Puedo llevártela para que la celebremos? Doble tic azul. Visto a las 11:34. Sin respuesta. Mediodía. Nada. 1 de la tarde. Nada. A las 2. Sonó el teléfono. Era Victoria, con la voz entrecortada. Mamá. Habla, cariño. Yo. No sabía cómo decírtelo antes. Pensé que quizás cambiarían de opinión, que Marcos entraría en razón, pero... sollozó. Mamá, la fiesta es ahora, en la finca. Ya lo sabía. Pero oírlo en voz alta dolía diferente. Hay muchísima gente. Más de 50 personas, mamá. Decoración carísima, catering, una banda en directo. Leticia lo ha contratado todo. Ha publicado en sus stories de Instagram invitando a todo el mundo. ¿Y tu hermano? Un silencio pesado. Él. Él está feliz, mamá. Sonriendo, haciéndose fotos, recibiendo felicitaciones. Como si no faltara nadie. Como si no faltara yo. Gracias por decírmelo, cariño. Mamá, lo he intentado. Te juro que he intentado hablar con él, pero me ha dicho que era mejor así, que te sentirías incómoda. Está bien, Victoria. Sé que lo has intentado. Colgué. Respiré hondo e hice lo que tenía que hacer. Abrí el Instagram de Leticia. Allí estaba. Story tras story. Un boomerang de copas brindando. Una foto de una tarta de 3 pisos decorada con pan de oro comestible. Un video de Marcos soplando las velas mientras todos cantaban el cumpleaños feliz. Y entonces, la foto que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Marcos y Leticia, abrazados en el porche de la finca. Mi porche, con el viejo roble que plantamos Javier y yo de fondo. La piscina iluminada. Luces LED colgadas en los árboles. El pie de foto. Nuestro hogar, nuestra fiesta, nuestra familia. Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Aquí, en nuestro refugio, rodeados de los que de verdad importan. Agradecida por esta vida bendecida y por este lugar que es nuestro puerto seguro. Vida bendecida. La familia es lo primero. Nuestra casa. 150 me gusta en media hora. Comentarios elogiándolos. Qué pasada de sitio, Leticia. Qué pareja tan bendecida. Finca de ensueño. Quiero una igual. Os merecéis todo lo mejor. Nadie preguntaba por la madre del cumpleañero. Deslicé las stories. Había más. Un vídeo de invitados en la piscina, una barbacoa en el asador que construyó Javier, gente bailando en el salón que levantamos ladrillo a ladrillo. Y ni una sola vez, ni en una sola foto, ni una sola mención, existía yo. Era como si nunca hubiera formado parte de esa historia. Me senté en el suelo del salón, con la tarta de zanahoria todavía en la mesa de la cocina, con el regalo envuelto en el sofá, y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Javier. Porque una puede prepararse para muchas cosas en la vida, para la enfermedad, para la muerte, para las pérdidas económicas. Pero nadie te prepara para ser borrada por tu propio hijo. Nadie te enseña a sobrevivir cuando la persona que trajiste al mundo decide que no mereces ni una llamada en su cumpleaños. Carmen me llamó sobre las 6 de la tarde, con la voz baja, como si se estuviera escondiendo. Señora Elena, esto es una locura. Alcohol por todas partes. Gente que no he visto en mi vida. La música a todo trapo. Leticia está dando órdenes a todo el mundo como si fuera la dueña. Y lo peor. Sigue, Carmen. Le ha estado enseñando la casa a todo el mundo, diciendo que es suya, que usted se la cedió a ella y a Marcos, que usted vive en la ciudad y ya no la usa. Señora Elena, le está mintiendo a todo el mundo. Cerré los ojos. Respiré. Carmen, vete a casa. Sal de ahí antes de que se haga tarde. Mañana hablamos. Pero señora Elena, confía en mí. Vete. Colgué. Cogí mi móvil. Abrí la señal de las cámaras de seguridad que había instalado. Y miré. Cada segundo. Cada risa. Cada brindis. Vi a mi hijo. Feliz. Rodeado de gente. Recibiendo abrazos, regalos, atención.
y ni una sola vez pareció acordarse de mí. Esa noche no comí, no dormí. Solo me senté en el salón a oscuras, mirando por la ventana, y tomé la decisión más difícil que una madre puede tomar. Iba a ponerle fin. No con gritos, no con lágrimas, no con súplicas, con consecuencias. Porque el amor sin límites se convierte en falta de respeto, y el perdón sin justicia se convierte en permiso para volver a hacerte daño. Mi hijo había elegido. La había elegido a ella. Había elegido la mentira. Había elegido borrarme. Así que iba a enseñarle una lección que debería haberle enseñado hace mucho tiempo. Que una madre no es un felpudo. Que la generosidad no es debilidad. Y que toda acción tiene una reacción. Cogí el teléfono y le envié un mensaje al señor Robles. Señor Robles, quiero demandar. Allanamiento, uso no autorizado, daños morales. Quiero que todo quede documentado y presentado el lunes. La respuesta llegó en segundos. A su servicio, señora Elena. Se hará justicia. Apagué el móvil y por primera vez en semanas dormí en paz. Porque la guerra había sido declarada. Y esta vez yo iba a ganar. Lunes por la mañana me desperté diferente. El peso en el pecho había desaparecido. Las ganas de llorar se habían ido. Tenía claridad. Me di una ducha larga, me vestí, me pinté los labios. Me puse la blusa azul marino que Javier siempre decía que me hacía parecer más fuerte, y me fui directa al despacho del señor Robles. Llegué a las 9 en punto. Él ya me esperaba con café recién hecho y una carpeta llena de documentos. Señora García, revisando todo lo que me ha enviado, esto es lo que tenemos. Abrió la carpeta. Allanamiento de morada, documentado en vídeo 2 veces. Entrada forzosa. Uso no autorizado de la propiedad. Copia no autorizada de llaves. Intento de coacción psicológica a través de un grupo de WhatsApp. Calumnias, al afirmar que usted es incapaz de gestionar su patrimonio. Escuché cada palabra, calculando mentalmente. ¿A cuánto puede ascender eso en una indemnización? Se quitó las gafas. En un juicio, entre 50.000 y 100.000 euros por daños morales, más la recuperación de los beneficios que hayan obtenido por el uso de la propiedad y los costes de reparación. Pero señora García, se inclinó hacia adelante, un juicio es una guerra larga y agotadora. ¿De verdad quiere eso? Me quedé en silencio unos segundos, pensando. Señor Robles, no quiero destruir a mi hijo, pero necesito que entienda que lo que ha hecho está mal, muy mal. Quiero que sienta las consecuencias en su propia piel. El señor Robles sonrió levemente. Entonces hagamos algo diferente. Montaremos el expediente completo. Lo presentaremos en el juzgado como un requerimiento previo a la demanda. Quedará registrado, listo para ser activado. Mientras tanto, usted preparará, digamos, una lección práctica. ¿Qué tipo de lección? Me dijo que están planeando hacer otra fiesta en la finca, ¿verdad? Por las conversaciones de WhatsApp que vi, se sienten dueños del lugar. Volverán a hacerlo. No había pensado en eso, pero tenía sentido. Si lo hicieron una vez y se salieron con la suya, lo harían de nuevo. ¿Y qué hago yo? Deje que ocurra. Documéntelo todo. Y cuando estén allí, en medio de la fiesta, con testigos, usted aparece como la dueña y deja muy claro que esa es su propiedad, delante de todo el mundo. El corazón se me aceleró. Pero, ¿no será peligroso? ¿Demasiado vergonzoso? Exacto. La vergüenza pública es una de las consecuencias más efectivas, porque no duele en el bolsillo, duele en la imagen. Y para gente como Leticia, que vive de las apariencias, eso es devastador. Me gustaba la idea, pero había un problema. ¿Y si me echan? Es mi casa, pero son 50 personas contra mí. El señor Robles se levantó, fue a su archivador y volvió con un papel. Por eso va a hacer esto. Va a presentar una denuncia preventiva en la comandancia de la Guardia Civil. Declare que ha habido invasiones previas, que teme que haya nuevas, y que cualquier evento no autorizado en la propiedad será considerado un delito. Con eso, tiene base legal para llamar a la Guardia Civil en cualquier momento. Puse la denuncia esa misma tarde, en la comandancia del pueblo. El sargento, un hombre de unos 50 años, se indignó cuando le conté la historia. Señora, esto es un asunto de la Guardia Civil, sin duda. Si vuelve a ocurrir, nos llama. Enviaremos una patrulla de inmediato. Salí de allí con la denuncia en la mano y un plan formándose en mi cabeza. Pero no solo quería vergüenza, quería impacto. Quería que sintieran lo que yo sentí.
Abandono, miedo, impotencia. Fue entonces cuando tuve la idea. Volví a la finca esa semana. Carmen estaba allí, limpiando el desastre que aún quedaba de la fiesta. Carmen, necesito tu ayuda con algo. Lo que sea, señora Elena. ¿Sabes dónde está el generador eléctrico? Frunció el ceño. Sí. Está detrás, cerca del cobertizo de herramientas. ¿Por qué? Quiero instalarle un control remoto, de los que pueden apagarlo a distancia. Abrió mucho los ojos, luego sonrió. Señora Elena, ¿está planeando lo que creo que está planeando? Depende. ¿Qué estás pensando? Cortarles la luz en mitad de su próxima fiestecita. Le devolví la sonrisa. Exacto. Llamé a un electricista de confianza, el señor García, que llevaba 30 años trabajando en la zona. Le expliqué la situación brevemente. Él, indignado, me instaló un sistema de control remoto a través de una aplicación en el móvil. Costó 300 euros, pero valió cada céntimo. Señora Elena, ahora puede controlar el generador desde la ciudad. Si quiere, lo enciende y lo apaga con el móvil. Máxima seguridad. Lo probamos. Funcionaba perfectamente, pero aún faltaba algo. El impacto emocional. Algo que dejara huella. Fue entonces cuando me acordé del sistema de sonido que Javier había instalado hacía años para poner música de ambiente. Los altavoces estaban repartidos por toda la zona exterior. La barbacoa, la piscina, el salón de fiestas. Llamé a un técnico de sonido. Le expliqué que quería conectar los altavoces a un sistema que pudiera controlar a distancia. Le pareció raro, pero hizo el trabajo. Otros 500 euros. Ahora tenía el control total, de la luz y del sonido. Grabé un mensaje con la voz distorsionada, grave, usando una aplicación de modificación de audio. Esta propiedad tiene una dueña, y os está observando a todos y cada uno de vosotros. Habéis entrado sin permiso. Habéis mentido. Habéis robado. Todo está siendo grabado. Las autoridades han sido notificadas. Marchaos ahora. Lo guardé en el móvil. Probé el volumen. Perfecto. Daba miedo hasta para mí. Carmen lo oyó y se rió nerviosamente. Señora Elena, si yo fuera una intrusa y oyera eso en la oscuridad, saldría corriendo para salvar la vida. Ese es precisamente el objetivo. También instalé cámaras adicionales. Ahora tenía 6, cubriendo todos los ángulos, calidad HD, grabación en la nube. En total, me gasté casi 2.000 euros en preparativos, un dinero que me dolió sacar de mis ahorros, pero era una inversión en dignidad. Victoria me llamó el miércoles siguiente. Mamá, Leticia está organizando otra fiesta, una barbacoa el próximo fin de semana para sus amigos. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás segura? Segurísima. Lo he visto en el grupo. Ha dicho que ahora que han tomado posesión, van a usarla cuando quieran. Tomado posesión. Victoria, no intentes impedirlo. Deja que ocurra. Mamá, no vas a hacer nada. Sonreí para mis adentros. Oh, sí que voy a hacer algo. Pero a mi manera y a mi tiempo. Colgué. Abrí mi agenda. Marqué la fecha. Sábado, dentro de 5 días. 5 días para esperar. 5 días para prepararme. 5 días para que se sintieran dueños. Y entonces, en el apogeo de la fiesta, cuando estuvieran riendo, bebiendo, celebrando sobre mi sudor, yo aparecería de una forma que nunca esperarían, en la oscuridad. Llegó el sábado. Me desperté a las 6 de la mañana con un nudo en el estómago. No eran nervios, era expectación. Esa sensación que tienes cuando sabes que algo grande va a pasar y no hay vuelta atrás. Desayuné tranquilamente. Tostadas, café solo, papaya. Necesitaba mantener la cabeza fría. Las emociones descontroladas arruinan los planes. Victoria me llamó a las 9. Mamá, ya van de camino a la finca. Leticia ha alquilado una furgoneta para llevar a sus amigos. Ha publicado en sus stories. Día de barbacoa en nuestra finca con los mejores. Mamá, tengo una opresión en el pecho. Tranquila, cariño. Hoy, las cosas van a cambiar. ¿Qué vas a hacer? Justicia. Colgué antes de que pudiera preguntar más. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. Cogí el coche a las 10 de la mañana y conduje hacia la sierra. 1 hora y media de carretera. Puse música clásica en la radio. Necesitaba mantener la calma. Llegué a la finca a las 11:45. No entré por la puerta principal. Usé un acceso secundario que solo Javier y yo conocíamos.
en la parte trasera de la propiedad. Un pequeño camino de tierra que lleva a una antigua casa de invitados, escondida entre los árboles. Nadie más ni se acordaba de que existía. Aparqué allí, entré en la casita. Olía a humedad y a polvo, pero tenía una ventana perfecta con vistas a la zona de la fiesta. Abrí el móvil, accedí a las cámaras. Ya estaban allí. Conté al menos 60 personas. La barbacoa estaba encendida y humeando, las mesas puestas con manteles de cuadros rojos, cajas de cerveza apiladas, un altavoz a todo volumen con música comercial. Leticia llevaba un vestido blanco, un sombrero de paja y unas gafas de sol enormes, posando para una foto. Marcos estaba a su lado con pantalones cortos y un polo, sonriendo de oreja a oreja. Vi en el vídeo cómo recibía a los invitados. Chicos, bienvenidos a nuestra finca. Poneos cómodos. La casa es vuestra. Nuestra finca. La casa es vuestra. Una mujer rubia en bikini comentó: Leticia, este sitio es una pasada. ¿Qué suerte tienes, tía? Leticia se echó el pelo hacia atrás. No es suerte, bonita. Es merecimiento. Hemos trabajado muy duro para esto. Trabajado muy duro. Apreté el móvil con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Las horas pasaban lentamente. Yo, escondida, observando. Ellos, bebiendo, riendo, saltando a la piscina, jugando al voleibol en el campo que Javier había nivelado él mismo. Leticia concedió una entrevista improvisada a una amiga que estaba grabando para sus stories. Leti, cuéntale a todo el mundo cómo conseguisteis este paraíso. Ella sonrió, esa sonrisa cínica que yo conocía tan bien. Bueno, fue un proceso, ¿sabes? La propiedad estaba un poco abandonada, la dueña ya no podía hacerse cargo. Nosotros la asumimos, la reformamos, le dimos vida. Ahora es nuestro refugio. Abandonada. La dueña ya no podía hacerse cargo. Sentí la rabia subirme por la garganta como bilis. Pero respiré hondo. La ira descontrolada no soluciona nada. La ira estratégica sí. Eran las 10:30 de la noche. La fiesta estaba en su apogeo. Música a todo volumen, gente bailando, risas que resonaban. Leticia se subió a una silla, copa en mano, pidiendo atención. ¡Todos, todos! ¡Quiero hacer un brindis! La multitud se calló, las copas en alto. Quiero dar gracias a Dios por esta vida bendecida, por este lugar increíble que ahora es nuestro, y por todos y cada uno de vosotros que sois parte de nuestra familia. La vida va de logros, va de merecer. Y hoy celebramos todo lo que hemos conseguido. Aplausos, gritos de salud, gente chocando las copas. Miré el reloj. Las 10:50. 10 minutos. Abrí la aplicación del generador. Mi dedo estaba sobre el botón de apagar. Abrí la aplicación de sonido. El archivo de audio estaba listo. Esperé, contando los segundos, mi corazón latiendo al compás. Las 11 en punto. Respiré hondo y pulsé clic. Oscuridad absoluta durante un segundo. Silencio total. El tipo de silencio que precede al caos. Luego empezaron los gritos. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz? ¿Alguien tiene una linterna? El sonido de gente tropezando, sillas cayendo. Alguien gritó que se había caído a la piscina. Los móviles se encendieron como luciérnagas desesperadas. Esperé otros 10 segundos, dejando que el pánico creciera. Entonces le di al play. Mi voz, distorsionada, grave, salió de todos los altavoces a la vez, resonando por toda la propiedad como si viniera de una entidad. Esta propiedad tiene una dueña. Los gritos cesaron. Un silencio aterrado. Y os está observando a todos y cada uno de vosotros. Alguien gritó: ¿Qué es eso? Habéis entrado sin permiso, habéis mentido, habéis robado. Cada movimiento está siendo grabado. Las autoridades han sido notificadas. Una estampida. Gente gritando, tropezando. Alguien derribó la mesa de la tarta. ¡Marchaos ahora! Fue un caos. Una masa de gente desesperada intentando encontrar la salida. Gente dejándose bolsos, chanclas, móviles. Solo querían salir de allí. Oía a alguien llorar, a otro gritar que era brujería. Leticia gritaba: «Calma, todo el mundo. Es solo una broma. Alguien está gastando una broma». Pero nadie la creyó. El miedo había superado a la razón. La gente corrió hacia la furgoneta, hacia sus coches, hacia cualquier lugar lejos de allí. Esperé 5 minutos hasta que el caos amainó. Entonces, encendí las luces de emergencia, solo unas pocas, lo justo para iluminar la zona principal, y salí de la casa de invitados. Caminé lentamente hacia el porche de la casa principal. Cada paso firme,
cada respiración controlada. Subí los escalones, me puse bajo la luz, y allí, iluminada como una aparición, miré a la veintena de personas que aún estaban paralizadas por el miedo. Leticia estaba en medio de ellos, con el pelo revuelto, el sombrero en el suelo, los ojos como platos. Marcos estaba a su lado, pálido como un fantasma. Abrí los brazos y dije con una voz tranquila pero cortante: «Buenas noches, soy la dueña de esta propiedad y estáis allanando mi casa». Silencio absoluto. Nadie se movió. Y entonces Leticia, encontrando su voz, gritó: «Elena, ¿qué es esta locura?». Bajé los escalones lentamente, con los ojos fijos en ella. ¿Locura? Locura fue que robaras la llave de mi casa. Locura fue que organizaras una fiesta aquí sin mi permiso. 2 veces. Locura fue que mintieras a todo el mundo, diciendo que este sitio era tuyo. Marcos dio un paso adelante. Su voz temblaba. «Mamá, ¿podemos hablar? ¿Ahora quieres hablar, Marcos? ¿Después de excluirme de tu propio cumpleaños? ¿Después de dejar que esta mujer me borrara de tu vida?». Él bajó la cabeza. Fue entonces cuando aparecieron las primeras luces azules. La Guardia Civil. El coche patrulla entró por la puerta principal, sus luces cortando la oscuridad como cuchillas azules. Se bajaron 2 agentes. Uno mayor, con bigote gris, la postura de alguien que lo ha visto todo. Otro más joven, con una libreta en la mano. Leticia se giró hacia mí, con la voz histérica. «¿Has llamado a la Guardia Civil para tu propia familia?». Respondí con calma, mirándola a los ojos. «Los he llamado para unos intrusos. La familia te respeta. La familia no roba». El agente mayor se acercó. «Buenas noches. Recibimos una denuncia por allanamiento de morada. ¿Quién es el propietario aquí?». Di un paso al frente. «Yo. Elena García. Tengo la escritura, el IBI al día y una denuncia preventiva presentada contra intrusiones no autorizadas en esta propiedad». Le mostré los documentos en mi móvil. Los comprobó, miró a su alrededor. Vio a la gente todavía paralizada. Las mesas de la fiesta. El desastre. ¿Y estas personas están aquí con su permiso? No, ninguna de ellas. Esta es la segunda invasión en menos de un mes. Lo tengo todo grabado con las cámaras de seguridad. Marcos dio un paso desesperado. «Agente, ha habido un malentendido. Ella es mi madre. Yo soy su hijo. Estábamos». El agente levantó una mano cortándole. «Usted es el hijo, no el dueño. ¿A nombre de quién está la escritura?». Un silencio incómodo. «Solo mío», dije con firmeza. «Mi difunto marido me dejó como única heredera. Mis hijos no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad mientras yo viva. Y yo nunca autoricé ninguna fiesta aquí». Leticia estalló. «Esto es ridículo. Se está volviendo loca, agente. Senil. Solo estamos cuidando de lo que ella ya no puede gestionar». El agente más joven la miró con una ceja levantada. «¿Y usted quién es en esta historia, señora?». «Su nuera. Casada con su hijo». «Ya veo. ¿Y tiene usted un poder notarial? ¿Algún documento que le dé derecho a usar la propiedad?». Leticia se atragantó con sus palabras. «No lo necesito. Soy familia. Legalmente, señora, la familia no otorga derechos automáticos de propiedad. Si la dueña ha presentado una denuncia y no ha dado permiso, esto constituye un delito de allanamiento de morada». Fue entonces cuando la máscara de Leticia se cayó por completo. Se giró hacia mí, señalándome con el dedo, la voz llena de veneno. «Eres una vieja amargada. No soportas ver a tu hijo feliz. Siempre has sido una controladora, una posesiva. Marcos está atrapado por ti». No respondí, solo la miré. Y en ese silencio, dejé que todos los presentes vieran quién era la persona desquiciada de verdad. El agente mayor intervino. «Ya es suficiente. Un poco de respeto, por favor. Tiene derecho a estar molesta, pero no a faltarle el respeto a la propietaria». Luego se dirigió a todos los invitados que seguían allí, paralizados, algunos grabando todo con sus móviles. «Señores, esto es una propiedad privada y ustedes están aquí sin permiso. Les sugiero que se marchen ahora de forma ordenada antes de que tengamos que poner una denuncia a cada uno de ustedes». Fue como abrir una compuerta. La gente se apresuró a coger sus cosas, pidiendo disculpas, desapareciendo en menos de 5 minutos. Solo quedamos yo, los agentes, Marcos, Leticia, Victoria y Roberto, que habían llegado en medio del caos.
Victoria corrió a abrazarme. Mamá, por Dios, ¿estás bien? Lo estoy, cariño. Ahora sí. Marcos estaba apoyado en una pared, con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. El agente tomó los datos de todos, lo apuntó todo, hizo fotos del desastre, de la barbacoa, de las mesas. Señora García, ¿quiere presentar una denuncia formal? Miré a mi hijo, al hombre que había parido, al que había querido incondicionalmente, que ahora estaba allí, roto, avergonzado. Y una parte de mí quería decir, déjalo estar, es mi hijo, le perdonaré. Pero la otra parte, la que había sido humillada, excluida, robada, dijo, no, esta vez quiero denunciar por allanamiento, uso no autorizado, daños a la propiedad. Quiero que todo quede registrado. Marcos levantó la cabeza con los ojos rojos. Mamá, por favor. No, Marcos. Me has enseñado algo importante estas últimas semanas. Me has enseñado que el amor sin límites se convierte en falta de respeto, que la generosidad sin consecuencias se convierte en permiso para hacer daño. Así que hoy estoy siendo la madre que debería haber sido antes, la que pone límites. Leticia soltó una risa amarga. ¿Límites? Estás destruyendo a tu hijo por un trozo de tierra. Me giré hacia ella, y esta vez mi voz fue afilada como el cristal. No es un trozo de tierra. Son 30 años de sudor. Son las manos callosas de mi marido. Son los domingos que no descansamos para levantar este sitio. Es donde están sus cenizas. Es memoria. Es dignidad. Cosas que tú nunca entenderás. Porque para ti, todo es un selfie. Un me gusta. Una apariencia. Se puso roja, pero no replicó. Los agentes terminaron su informe. Señora García, esto pasará a la comandancia. Tendrá que venir el lunes a formalizarlo. Traiga los documentos de la propiedad, el certificado de defunción de su marido, todo lo que pruebe que usted es la única dueña. Lo haré. Se fueron. El sonido del coche patrulla desvaneciéndose por el camino. Nos quedamos allí, en la finca, iluminados por la luna. El silencio era diferente ahora. No era de miedo, era de rendición. Victoria me cogió la mano. Roberto estaba a su lado, con la cabeza gacha. Marcos por fin habló, con la voz rota. Mamá. Yo. Lo siento mucho. No sabía. No me di cuenta de que había llegado a este punto. Respiré hondo. No te diste cuenta porque no quisiste. Porque era más fácil creerla a ella que ver la verdad. Porque elegiste la comodidad antes que el carácter. Lo sé. Sé que me equivoqué. No solo te equivocaste, Marcos. Me traicionaste. Me excluiste. Me borraste. Y lo hiciste todo conscientemente. No me vengas ahora con un no me di cuenta. Lo sabías. Empezó a llorar. Sollozos fuertes. Los hombros le temblaban. Y al ver a mi hijo llorar allí, no sentí pena. No sentí el impulso de abrazarle y decirle que todo estaba bien. Sentí justicia. Porque a veces, el amor verdadero no consiste en proteger a alguien del dolor, sino en dejar que el dolor le enseñe. Leticia le tiró del brazo. Vámonos, cariño. Tu madre no vale esto. Pero Marcos se soltó. Por primera vez, se soltó. No, Leticia. Tú eres la que no vale la pena. A ella se le abrieron los ojos. ¿Qué? Me has manipulado, me has alejado de mi madre, me has hecho creer mentiras y yo. He sido lo bastante estúpido como para dejarte. Marcos, ¿estás loco? No. Por primera vez en meses, estoy pensando con claridad. Fue la gota que colmó el vaso para ella. Leticia nos miró a todos. Vio que había perdido y corrió. Literalmente, corrió. Cogió su bolso, que estaba tirado en el suelo, y desapareció por la puerta. Nunca más la volví a ver. Leticia se desvaneció en la oscuridad. El sonido de sus tacones sobre el camino de tierra se fue haciendo más y más débil hasta desaparecer por completo. Marcos se quedó allí, mirando hacia donde ella se había ido, con las manos en los bolsillos, respirando agitadamente. Nadie dijo nada durante unos segundos. Fue Victoria quien rompió el silencio. Marcos, ¿estás bien? Él soltó una risa amarga. ¿Bien? Acabo de descubrir que soy un idiota, que llevo meses siendo manipulado, que le he hecho daño a mi propia madre por una mujer que solo quería. Quería una finca. Terminé yo por él. Quería una finca, estatus,
Fotos bonitas que publicar. Nunca se trató de ti, hijo. Se trató de lo que podías darle. Se giró hacia mí, con los ojos hinchados, la cara destrozada. ¿Cómo puedes siquiera mirarme ahora, después de todo lo que he hecho? Me crucé de brazos. No se lo iba a poner fácil. No esta vez. Porque eres mi hijo. Pero eso no significa que vaya a fingir que todo está bien. Porque no lo está. Lo sé. Me excluiste de tu cumpleaños, Marcos. Tu cumpleaños. Hice la tarta que siempre te ha gustado y me quedé sola en mi piso mientras tú celebrabas aquí, en la finca que construimos tu padre y yo, sin ni siquiera acordarte de que existo. Se cubrió la cara con las manos. Mamá, no. Déjame terminar. Mi voz era firme, pero se me estaban acumulando las lágrimas. Permitiste que esa mujer le mintiera a todo el mundo, diciendo que este sitio era suyo. Te quedaste callado mientras ella inventaba historias de que esta propiedad estaba abandonada, de que yo ya no podía cuidarla. Me convertiste en una anciana senil. Yo no sabía que dijo eso, gritó desesperado. Te lo juro, mamá, no sabía que había llegado a ese punto. Pero sí sabías que me estabas excluyendo, le grité yo. Sabías que me estabas haciendo daño, y elegiste hacerlo de todos modos porque era más cómodo para ti, porque era más fácil apartarme que enfrentarte a ella. Roberto le puso una mano en el hombro a Victoria, que lloraba en silencio. Marcos cayó de rodillas. Literalmente, allí en el porche de piedra. Mamá, lo siento. Lo siento muchísimo. Ni siquiera sé cómo pedir perdón por algo así. Lo miré. A mi hijo de 43 años, un abogado de éxito, siempre tan seguro de sí mismo, ahora roto en el suelo. Y sentí algo que no esperaba sentir. Lástima. Pero no la lástima que perdona fácilmente. La que duele. La que constata el daño. Levántate, Marcos. Levantó la vista. ¿Mamá? Levántate. Se puso en pie tambaleándose. Di un paso hacia él. ¿Quieres mi perdón? Entonces vas a tener que ganártelo. Y no con lágrimas, sino con actos. Demostrando, día a día, que entiendes la gravedad de lo que has hecho. Lo haré. Te juro que lo haré. Empieza ahora. Dime, ¿de verdad creías que yo ya no podía cuidar de esta finca o simplemente te convenía creerlo? Tragó saliva, desvió la mirada. Mírame, Marcos. Levantó la vista. Contéstame. Un silencio pesado. Luego, en voz baja, dijo, yo. Sabía que podías. Pero Leticia insistía. Decía que era por tu bien, que al final nos lo agradecerías. Y yo. Quise creerlo porque era más fácil. Fue la respuesta más honesta que me había dado en meses. Gracias, le dije. Gracias por ser sincero por fin. Victoria se acercó. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Respiré hondo. El lunes iré a la comandancia. Voy a formalizar la denuncia. Allanamiento. Uso no autorizado. Daños a la propiedad. Marcos se puso pálido. ¿Vas a presentar cargos contra mí? Presento cargos contra quien invadió mi propiedad. Si tu nombre está en esa lista, entonces sí. Mamá, por favor. Levanté una mano. Marcos, hay consecuencias. Eres abogado. Lo sabes mejor que nadie. No me pidas que te dé una palmadita en la espalda ahora que estás arrepentido. El arrepentimiento no borra un delito. Roberto, que había estado callado todo el tiempo, habló. Señora García, con todo el respeto, ¿cree que esto solucionará algo? ¿Demandando a su propio hijo? Lo miré. Roberto, no busco venganza, busco justicia. Y hay una diferencia. La venganza es personal, irracional, desproporcionada. La justicia es una consecuencia merecida, y mi hijo merece las consecuencias de sus actos. Victoria se secó las lágrimas. Mamá, te entiendo, pero ¿la familia sobrevivirá a esto? Esa fue la pregunta que me rompió, porque no sabía la respuesta. Victoria, la familia no es solo sangre. Es respeto, es lealtad, es estar ahí. Y durante las últimas semanas yo no he tenido una familia, he tenido invasores. Marcos sollozó. Mamá, dame una oportunidad, solo una. Déjame arreglar esto. ¿Cómo? ¿Cómo vas a arreglar la humillación? ¿Cómo vas a arreglar la exclusión? ¿Cómo vas a arreglar que me quedara sola, llorando, mientras tú celebrabas sin mí? No tuvo respuesta.
Es que es eso, Marcos. Hay cosas que no se pueden arreglar. Solo se aprende a vivir con el daño. Cogí mi bolso y caminé hacia el coche. Mamá, ¿a dónde vas?, preguntó Victoria preocupada. A casa. A mi piso de la ciudad, donde vivo. Sola. Como siempre. Deja que te lleve. No hace falta, cariño. Conduzco bien. Siempre lo he hecho. Me subí al coche, arranqué el motor y miré por el retrovisor. Marcos seguía de pie en el porche. Victoria abrazaba a Roberto, todos rotos. Y yo. Yo estaba cansada, agotada, pero extrañamente entera, porque por primera vez en meses había defendido mi dignidad. Había dicho que no. Había puesto límites. Y aunque dolía, aunque tenía el corazón hecho pedazos, sabía que había hecho lo correcto. Conduje de vuelta a la ciudad en silencio, sin música, sin radio, solo yo y la carretera oscura. Cuando llegué a mi piso eran las 2 de la madrugada. Me di una ducha, me puse el pijama, me metí en la cama y por primera vez en semanas dormí sin pesadillas. Porque a veces la paz no viene de la reconciliación, viene de la justicia servida, y yo había servido la mía. Pero la historia aún no había terminado, porque el lunes estaba al llegar, y con él, decisiones que lo cambiarían todo. Lunes, 8 de la mañana. Me desperté antes de que sonara el despertador. No por ansiedad, sino por decisión. Tomé un café, me vestí con esmero, pantalón de vestir negro, blusa blanca, el pelo recogido. Quería parecer presentable, respetable, porque hoy no era solo Elena, la madre dolida, era Elena García, propietaria, ciudadana, una mujer con derechos. Fui primero a la comandancia de la Guardia Civil. Llevé todo: la escritura de la finca, el certificado de defunción de Javier, los recibos del IBI, las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, las grabaciones de las cámaras de seguridad de las invasiones, el recibo de las cerraduras nuevas, todo. Me recibió el sargento en persona. El sargento Menéndez, unos 55 años, de gesto serio. Señora García, recibí el informe de los agentes que estuvieron el sábado. ¿Ha traído toda la documentación? La he traído. Está todo aquí. Pasó más de 1 hora revisándolo todo, lentamente, tomando notas. De vez en cuando negaba con la cabeza con incredulidad. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró. Señora García, esto es un asunto serio. Allanamiento de morada, uso no autorizado, copia no autorizada de llaves, daños a la propiedad. Y lo que es peor, es su propio hijo. Eso complica las cosas. ¿Por qué las complica? Un delito es un delito, suspiró. Legalmente, sí. Pero, ¿está segura de que quiere seguir adelante con esto? Los juicios contra un hijo tienden a destruir familias enteras. Me quedé en silencio unos segundos, pensando. Sargento, si no hago nada, ¿qué le estoy enseñando? ¿Que la falta de respeto no tiene consecuencias? ¿Que una madre tiene que tragarse todo en silencio? Asintió lentamente. Tiene usted razón. Solo quería asegurarme de que era una decisión consciente. Es enteramente consciente. Entonces tramitaremos la denuncia. Tendrá que volver el jueves a firmar unos papeles, y probablemente habrá un acto de conciliación en unos 30 días. Puede programarlo. Salí de allí con el justificante de la denuncia en la mano, con el corazón pesado, pero con los pasos firmes. De allí fui directa al despacho del señor Robles. Me recibió con un café fuerte y esa mirada de quien esperaba mi visita. Señora García, ¿cómo ha ido? Está denunciado. El sargento dice que es un caso grave. Excelente. ¿Y ahora? Presentamos también una demanda civil. Negué con la cabeza. Aún no lo he decidido, pero hay algo más que quiero hacer hoy. Ahora mismo. Adelante. Quiero rehacer mi testamento. Enarcó las cejas. ¿Está segura? Segurísima. Y quiero hacer algo más. Quiero una escritura declarativa de propiedad exclusiva. Que conste en el registro de la propiedad que la finca es mía, que nadie tiene ningún derecho sobre ella mientras yo viva, y que cualquier intento de cuestionarlo es nulo. El señor Robles tomó notas. Es prudente. Le protege de futuros intentos de usucapión o de reclamaciones de copropiedad. Entonces hagámoslo. Preparó los documentos allí mismo. 2 horas después estábamos en una notaría del centro. La notaria, la señora Fuentes, una mujer elegante de unos 60 años, lo leyó todo con atención.
Señora García, ¿está segura de estas disposiciones testamentarias? Son inusuales. Estoy segura. Lo leyó en voz alta, como era preceptivo. Lego la propiedad rústica cita en la Sierra de Madrid, parcela número 4587, de la siguiente manera. El 50%, a mi hija, Victoria García, y el 50% a la Fundación Reconstruir, una organización de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Mi hijo, Marcos García, queda expresamente excluido de esta herencia, según lo previsto en el Código Civil, por causas de indignidad para suceder. Marcos, desheredado. Me dolió el corazón, pero no di marcha atrás. La notaria continuó. Entiende que esta exclusión es definitiva y que su hijo necesitaría probar legalmente su rehabilitación moral si deseara impugnarla. Lo entiendo. ¿Y entiende que puede impugnarla? Puede, pero perderá, porque tengo pruebas de todo lo que hizo. Firmé. Lo registré. Lo archivé. Cuando salí de la notaría a las 4 de la tarde, tenía en las manos 2 documentos que lo cambiaban todo. 1. Una escritura declarativa de propiedad exclusiva. 2. Un testamento registrado legalmente con validez jurídica inmediata. Me senté en un banco en la plaza de enfrente, sujeté los papeles y lloré. No de arrepentimiento, sino de alivio, porque por fin mi propiedad estaba protegida, mi voluntad documentada, mi dignidad salvaguardada. Sonó mi móvil. Era Marcos. Dejé que saltara el buzón. Volvió a llamar. Y otra vez. 5 veces. A la sexta, contesté. Mamá, tenemos que hablar. De todo. Por favor, quedemos. Solo media hora. Suspiré. ¿Dónde? En la cafetería cerca de tu piso. La que te gusta. Estoy aquí esperando. Colgué, guardé los documentos en el bolso y fui. Cuando llegué, estaba en una mesa del rincón, con unas ojeras profundas, sin afeitar, la ropa arrugada. Me senté frente a él sin saludar. Intentó sonreír, pero no pudo. Gracias por venir. Di lo que tengas que decir. Tengo cosas que hacer. Respiró hondo y deslizó un sobre por la mesa. Esto es un cheque de 25.000 euros. Por los daños en la finca, la limpieza, las reparaciones, todo. ¿Y esto? Deslizó otro papel. Es una confesión firmada, asumiendo toda la responsabilidad de las invasiones, eximiéndote a ti de cualquier culpa. Si quieres usarla en un juicio, puedes. Miré los papeles sin tocarlos. ¿Y por qué haces esto? Porque me equivoqué gravemente. Y porque he perdido a Leticia, mamá. Ha desaparecido. Ha bloqueado mi número. He descubierto que tenía 3 tarjetas de crédito a mi nombre que yo no conocía, con casi 15.000 euros de deuda. He descubierto que me engañaba con un entrenador personal. He descubierto que todo era mentira. No sentí pena. Sentí algo peor. Indiferencia. ¿Y qué quieres que haga yo con esa información? Se le quebró la voz. Solo quería que lo supieras, que lo he descubierto, que fui un idiota, que tenías razón. Marcos, no necesito que me digas que tenía razón. Eso ya lo sabía. Lo que necesito es que entiendas que hay cosas que no se arreglan con un cheque. Entonces puse una copia del testamento registrado sobre la mesa. La cogió, la leyó, y se le fue el color de la cara. Mamá, ¿me has desheredado? Lo he hecho. ¿Por qué? Me incliné hacia adelante. Porque me traicionaste, porque me humillaste, porque elegiste a una mentirosa por encima de la verdad, y porque no voy a pasar el resto de mi vida con miedo a que lo vuelvas a hacer. Empezó a temblar. Pero mamá, soy tu hijo, y yo soy tu madre. Pero ni siquiera la sangre justifica la falta de respeto. Me levanté, cogí el bolso, aceptaré el cheque, aceptaré la carta. Pero el testamento se queda como está. Si de verdad quieres mi perdón, tendrás que demostrarlo. Con años de actos, no con 2 semanas de llantos. Salí de la cafetería. No me siguió. Marzo de 2025. 6 meses después del apagón. Estaba en la finca, podando los rosales que había plantado Javier. El sol de la tarde me calentaba la espalda, pero era un calor bueno, el del sudor del trabajo honesto. Carmen estaba en la cocina haciendo café. El olor llegaba por la ventana, mezclado con el de las flores. Sonó mi móvil. Victoria. Hola, cariño. Mamá,
Voy para allá con los niños. Llego en 1 hora. ¿Llevo algo? Solo a vosotros. Ya he hecho bizcocho de maíz. Perfecto. Te quiero. Y yo a ti. Colgué, sonriendo. Victoria se había convertido en mi compañera de fines de semana en la finca. Ella, Roberto y mis nietos, Leo y Mía, venían todas las semanas. Cocinábamos juntos, jugábamos al fútbol, veíamos películas en el porche. La finca había vuelto a ser un hogar, no un cementerio de agravios. La denuncia contra Marcos seguía su curso. El acto de conciliación estaba previsto para dentro de 2 meses. El señor Robles creía que propondrían un acuerdo. Yo aún no había decidido si aceptaría. Leticia había desaparecido por completo. Me llegó el rumor de que había vuelto a su pueblo. Vivía con sus padres y estaba demandada por deudas. Su divorcio de Marcos se cerró en 45 días. Él no se opuso a nada. No pidió nada. Solo quería acabar. Y Marcos. Ay, Marcos. Los 2 primeros meses. Llamó todos los días. No contesté. Envió mensajes. Los leía, pero no respondía. Ingresó los 25,000 euros por los daños, envió la confesión notariada, pagó todas las deudas que Leticia había acumulado a su nombre. Al 3er mes, dejó de llamar a diario. Empezó a enviar un mensaje a la semana. Simple. Buenos días, mamá. Espero que estés bien. Te echo de menos. Lo leía, pero seguía sin responder. Al 4.º mes, apareció en la puerta de mi piso sin avisar con un ramo de margaritas, mis flores favoritas. Abrí la puerta, pero no le invité a entrar. Hola, mamá. Hola. Un silencio incómodo. Yo. Solo quería traerte esto y decirte que entiendo si nunca me perdonas, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando ganarme una segunda oportunidad. Cogí las flores. Gracias. Esperó, con la esperanza de que dijera algo más. No lo hice. Bueno, pues, ya me voy. Adiós, mamá. Adiós, Marcos. Cerré la puerta, puse las flores en un jarrón y lloré. Porque perdonar es difícil. A veces duele más que guardar rencor. Al 5.º mes, Victoria vino a hablar conmigo. Estaba seria. Mamá, tengo que hablarte de Marcos. Se me encogió el estómago. ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? Está diferente. Ha empezado terapia 3 veces por semana. Es voluntario en una residencia de ancianos. Ha vendido su coche de importación y se ha comprado uno sencillo. Se ha mudado a un piso más pequeño. Mamá, se está reconstruyendo. Me quedé en silencio, procesando. ¿Y te ha pedido que me lo cuentes? No. Me ha hecho jurar que no lo haría. Dice que no quiere que parezca una manipulación, que quiere que le perdones cuando tú quieras y si quieres, sin presión. Eso me conmovió de una forma que no esperaba. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Victoria me cogió la mano. Porque eres mi madre y te veo sufrir. Te veo mirar el móvil, esperando su mensaje. Te veo guardar las flores que te trae. Mamá, quieres perdonarle, solo tienes miedo. Tenía razón. Tenía miedo. Miedo a perdonar y a que me volvieran a hacer daño. Miedo a abrir la puerta y descubrir que era una trampa. Victoria, no sé si puedo. No tienes que saberlo ahora. Solo piénsalo, porque es tu hijo, y tú eres su madre. Y sé que esto os está haciendo daño a los dos. Se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Y esa noche tomé una decisión. Cogí el móvil y tecleé. Marcos. Hay comida en la finca el domingo. A las 12. No llegues tarde. Lo envié antes de poder arrepentirme. La respuesta llegó en 30 segundos. Allí estaré, mamá. Gracias. Y ahora, 6 meses después del apagón, estaba aquí, podando rosales, esperando a que llegara mi hija, esperando a que llegara el domingo. Porque perdonar no significa olvidar. Significa dar una oportunidad para reconstruir, con límites, con cautela, pero con esperanza. Sonó el timbre de la puerta. Victoria estaba aquí. Fui a abrir con el corazón más ligero. Leo y Mía salieron corriendo del coche y me abrazaron con esa energía infantil que cura cualquier herida. «Abuela, hemos traído un balón nuevo. Vamos a jugar. ¡Vamos!». Esa tarde, jugamos al fútbol. Merendamos a la sombra del viejo roble. Victoria me ayudó a plantar nuevas hierbas aromáticas en el huerto. Y cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos todos en el porche. Yo, Victoria, Roberto,
Leo, Mía, bebiendo té helado, viendo el cielo teñirse de naranja. «Abuela», preguntó Leo, ¿el tío Marcos viene de verdad el domingo? Viene. Hace mucho que no le veo. Lo sé, cariño. Ha pasado un tiempo. ¿Sigues enfadada con él? Miré a mi nieto, a sus ojos inocentes, y le respondí con sinceridad. Ya no. Estoy cansada de estar enfadada. Ahora solo quiero paz. Mía, que tiene 7 años, se me subió al regazo. Abuela, mi profe dice que perdonar es como limpiar tu cuarto. Quitas el desorden para poder vivir mejor. Sonreí. La abracé. Tu profesora es muy sabia. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, me quedé sola en el porche, mirando las estrellas, manteniendo una conversación silenciosa con Javier. Cariño, creo que estoy haciendo lo correcto. Creo que lo aprobarías. Sé que siempre decías que la familia es sagrada, pero también me enseñaste que el respeto es la base de todo. Así que, estoy intentando equilibrar las dos cosas. Perdonar, pero no olvidar. Reconstruir, pero con límites. El viento susurró entre las hojas del roble. Pareció una respuesta. Sonreí. Me levanté. Cerré la casa. El domingo estaba al llegar, y con él, una nueva oportunidad. No sabía cómo sería. No sabía si funcionaría, pero sabía que tenía que intentarlo. Porque el amor de una madre no muere. Solo aprende, madura, se transforma. Y yo había aprendido la lección más dura de todas. Amar no es permitirlo todo. Es saber cuándo decir no, y saber cuándo decir sí. El domingo, a las 12, la mesa estaba puesta. Sería un nuevo comienzo frágil, cuidadoso, pero real. Y a veces, eso es suficiente. Domingo, 11:45. Estaba en la cocina aliñando un filete cuando oí un coche en la entrada. El corazón me dio un vuelco. Me limpié las manos en el delantal. Respiré hondo. Por la ventana, vi a Marcos salir de su coche. Unos vaqueros sencillos, una camisa blanca, un ramo de flores en la mano. No de las caras de una floristería. Eran de las que se compran en un mercado de agricultores. Coloridas, sencillas, honestas. Se detuvo frente a la puerta, dubitativo, como pidiendo permiso en silencio para entrar. Fui a la puerta. La abrí. Nos quedamos allí, mirándonos, madre e hijo. Dos extraños intentando reconocerse después de la tormenta. Hola, mamá. Hola, hijo. Entra. Entró despacio, mirándolo todo como si lo viera por primera vez, o como si temiera que todo fuera a desaparecer. Esto es para ti. Gracias. Las pondré en agua. Mientras ponía las flores en un jarrón, él se quedó en el salón, con las manos en los bolsillos, incómodo. Siéntate, Marcos. No te quedes ahí de pie. Se sentó en el borde del sofá. Como un invitado, no como un hijo. Traje 2 vasos de zumo de maracuyá. Me senté en el sillón de enfrente. Silencio. Fue él quien lo rompió. Mamá, he ensayado este momento 1000 veces, pero ahora que estoy aquí, no sé por dónde empezar. Empieza por donde puedas. Sin adornos, solo con la verdad. Asintió. Respiró hondo. He pasado estos 6 meses deconstruyéndome, yendo a terapia, entendiendo en qué me equivoqué. Y mamá, me equivoqué en todo. En mi inacción, en mi cobardía, en elegir ser ciego ante la manipulación. Puse a una mujer que apenas conocía por encima de la madre que me dio la vida. Escuché en silencio. Y lo peor es que, en el fondo, lo sabía. Sabía que estaba mal. Pero era más fácil fingir que no. Era más cómodo culparte a ti por ser difícil que admitir que yo estaba siendo un hijo horrible. Se le quebró la voz, pero no lloró. Solo continuó. No he venido aquí a pedirte que olvides. Sé que no puedes olvidar esto. He venido a pedir una oportunidad para demostrar que he cambiado, que lo he entendido, y que nunca más permitiré que nadie te falte al respeto, ni siquiera yo mismo. Solo lo miré, al hombre de 43 años que volvía a parecer el niño de 8 que conocí. Humilde, honesto, vulnerable. Marcos, me hiciste un daño que ni siquiera sabía que era posible. Me hiciste sentir prescindible, invisible, como si 43 años de devoción no significaran nada. Lo sé, pero... Levanté una mano. Yo también aprendí algo en estos 6 meses. Aprendí que guardar rencor me duele más a mí de lo que te castiga a ti. Aprendí que el amor de una madre no desaparece sin más, pero que necesita respeto para sobrevivir.
Y aprendí que perdonar no es debilidad, es valentía. Levantó la vista, esperanzado. Así que, sí, te perdono. Las lágrimas que había estado conteniendo por fin cayeron, silenciosas, pesadas. Pero me mantuve firme. Perdonar no significa volver a como eran las cosas. Significa reconstruir algo nuevo, con límites, con verdad, con respeto. Si vuelves a cruzar esos límites, no habrá una tercera oportunidad. Asintió desesperadamente. No lo haré, te lo juro. Y hay una cosa más. Me levanté. Fui a mi bolso y volví con un papel. El testamento se queda como está. La finca es para Victoria y para la fundación. Eso no cambia. Vi el dolor cruzar su rostro, pero se lo tragó. Lo aceptó. Lo entiendo. Y me lo merezco. No he venido aquí por una herencia, mamá. He venido porque no soporto vivir sin ti. Fue esa frase la que me rompió. Me levanté, fui hacia él, y por fin, después de 6 meses, abracé a mi hijo. Se deshizo en mis brazos, llorando como un niño, y yo lloré con él, porque perdonar duele, pero no perdonar duele más. Estuvimos así no sé cuánto tiempo. Solo sé que cuando nos separamos algo había cambiado. El peso se había ido. Venga, vamos a hacer la comida juntos. En la cocina, él cortaba verduras mientras yo preparaba las guarniciones. Hablamos de su terapia, de su voluntariado en la residencia, de cómo había descubierto cuántas cosas superficiales había en su vida. ¿Sabes lo que es curioso, mamá? Pensaba que la finca iba de patrimonio, pero no. Va de pertenencia. Va de tener un lugar que te acepta, que guarda tu historia. Y casi lo destruyo. Casi. Pero no lo hiciste. Porque no te dejé. Sonrió. Eres demasiado fuerte. No soy fuerte. Solo me cansé de ser un felpudo. A la 1 llegó Victoria con su familia. Cuando vio a Marcos, se detuvo, me miró. Asentí con la cabeza de que todo estaba bien. Corrió y abrazó a su hermano. Te he echado de menos, idiota. Y yo a ti, Vic. Leo y Mía, tímidos al principio, no tardaron en colgarse de su tío. Marcos jugó al fútbol con ellos, contó chistes malos, puso caras graciosas. Volvía a ser el tío que conocían. Durante la comida, nos sentamos todos a la mesa del porche, comiendo filete, ensaladas, riendo, recordando viejas historias. En un momento dado, miré a mi alrededor. Mis hijos, mis nietos, mi mesa abundante, mi finca viva. Y sentí a Javier allí, en la brisa, en el olor del viejo roble, en el sol que daba en la madera de la mesa que él había hecho. Victoria levantó su copa. Un brindis. Por la familia, por los nuevos comienzos y por la madre más valiente que conozco. Todos levantaron sus copas. Marcos me miró. Por ti, mamá. Por enseñarnos que el amor tiene límites y que los límites son amor. Brindamos. Y en ese momento lo entendí. La finca no era solo tierra. Era una lección. Sobre la dignidad. Sobre no dejarse borrar. Sobre perdonar sin borrarse a uno mismo. Después de comer, nos quedamos en el porche viendo el atardecer. Marcos se sentó a mi lado, en un silencio respetuoso. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Puedes. ¿Por qué me diste esta oportunidad, incluso después de todo? Lo miré. Al hombre que había traído al mundo, que me había herido, pero que también había vuelto. Porque un hijo no es desechable, Marcos. Es una responsabilidad para toda la vida. Y a veces, amar significa dejar que se caigan para que aprendan a levantarse. Tú te caíste, pero te levantaste. Y eso importa. Me cogió la mano. Gracias. No me des las gracias. Respétame. El resto de tu vida. Lo haré. Te lo prometo. Nos quedamos allí hasta que anocheció, viendo aparecer las estrellas una a una, como siempre hacíamos cuando él era pequeño, y por primera vez en meses, sentí algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Sé que ha sido larga, sé que ha sido dolorosa, pero necesitaba ser contada. Porque hay muchísimas mujeres ahí fuera pasando por lo que yo pasé, siendo faltadas al respeto por las personas que deberían protegerlas, siendo manipuladas, excluidas, borradas. Y quiero que sepas que no tienes por qué aceptarlo. El respeto no es opcional. La dignidad no es negociable. Y el amor que duele no es amor, es una jaula. Aprendí que la generosidad sin límites se convierte en abuso. El perdón sin justicia se convierte en permiso para volver a hacerte daño.
La familia no es sangre, es respeto. Una madre no es un felpudo, es un ser humano con derechos. A veces, amar es saber decir no. Hoy, 6 meses después del apagón, mi vida no ha vuelto a ser como antes. Es mejor, porque ahora tengo algo que antes no tenía. Límites. Marcos sigue demostrando que ha cambiado, día a día. Y yo lo observo, con amor, pero también con cautela. La finca sigue siendo mía, y seguirá siendo mía, porque me he ganado cada centímetro. ¿Y tú? ¿Estás permitiendo que alguien te borre? ¿Estás aceptando la falta de respeto en nombre de mantener la paz? Porque yo descubrí algo. La verdadera paz no viene del silencio, viene de la justicia. Así que, si esta historia te ha conmovido, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué necesitas apagar en tu vida para recuperar tu luz? Piénsalo, porque nadie merece vivir en la oscuridad. Soy Elena. Tengo 68 años, soy viuda, madre, abuela, propietaria y la autora de mi propia historia. Igual que tú deberías serlo de la tuya. Si este relato te ha impactado de alguna manera, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Deja un me gusta si crees que la dignidad no es negociable y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de gente que se levantó cuando todos pensaban que caería. Porque la vida no va de no caerse nunca, va de volver a levantarse con la cabeza bien alta. Hasta la próxima historia, y recuerda, tu luz es tuya, nadie tiene derecho a apagarla. Fin.